Queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática. Llegamos a la lección número 3, la luz brilla en la oscuridad. Antes de empezar, os recuerdo que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp a través del QR que aparece aquí o el link, y de esa forma estaréis al tanto de todas las novedades y noticias, productos, etcétera, de esa feliz que está siendo de gran bendición. El versículo de memoria lo encontramos en Juan capítulo 12, versículo 35, y nos dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está luz entre vosotros, andad en tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. La escuela sabática esta semana nos va a hablar del valor de la Biblia en la historia, y comienza introduciendo la realidad de que Satanás es llamado en la Biblia dragón y serpiente, y esas dos vertientes fueron estrategias que ha usado durante la historia. Como dragón, los primeros años los dedicó a perseguir, a machacar, a destruir al pueblo de Dios, a través de acusaciones injustas, torturas, en la hoguera, etcétera, etcétera. Cuando vio que eso no lograba frenar o detener el movimiento cristiano, cambió de estrategia. Y ese cambio supuso básicamente, la introducción del paganismo dentro de la Iglesia. Mucha gente se bautizó, pero sin estar realmente convertida. Los siglos IV y V fueron de sincretismo, y eso implica básicamente que todo vale, todo se permitía, una mezcla de tradiciones, de costumbres, de doctrinas, y eso generó la desgraciada historia del cristianismo que durante esta semana vamos a repasar un poco. El capítulo 3 va a ser la base del estudio de esta lección, así que os invito a leerlo mientras avanzamos con el estudio de la escuela sabática. Avanzamos a la lección del domingo 14 de abril. Lleva por título La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Jesús se presenta como la verdad, y la verdad en todo lo que implica eso. Jesús es el fundamento de la realidad. Todo lo que es verdad es real, y todo lo que no es real no es verdad. Y en ese sentido hay una correspondencia entre la verdad y la realidad que representa Jesús y su persona, y así se presenta en la Biblia. Al contrario que eso, Satanás representa la mentira, el engaño. Y él usa la desinformación, usa la sutileza, las medias verdades, la falsedad, todas las armas que no tienen que ver con la verdad son utilizadas por Satanás con el mismo objetivo: descarriar a su pueblo. Y durante siglos Satanás ha utilizado esa estrategia de engañar, falsificar, socavar la confianza en la palabra de Dios, distorsionar las escrituras, citarlas mal cuando le conviene. Todo eso forma parte del repertorio de conducta que Satanás ha realizado en la historia. En ese sentido, el conflicto de los siglos nos recuerda que bien sabía Satanás que la Biblia era la salvaguarda del pueblo de Dios para resistir a sus estrategias. Y pues se dedicó a destruir la Biblia. De diferentes formas también. Durante siglos la Biblia fue prohibida dentro de la Iglesia. Y eso es como tan absurdo que es increíble que haya ocurrido, y sin embargo ocurrió. La Biblia prohibida. Y justamente fue la mejor estrategia de Satanás para lograr extender las doctrinas falsas, ¿verdad?, que el cristianismo tradicional, el catolicismo, desplegó durante siglos, culminando con el reconocimiento del Papa como representante de Dios en la tierra. Con la Biblia eso no hubiese sido posible. Así que vamos a seguir avanzando en esta semana en la importancia de la Biblia para mantenernos fieles a Dios. Continuamos con el estudio de la escuela sabática. Llegamos al lunes 15 de abril, donde se presenta la realidad de los lobos salvajes. Esta expresión aparece en Hechos capítulo 20, cuando el apóstol Pablo se despide, ¿verdad?, de los ancianos de Éfeso, y dice, Hechos 20, el 29 exactamente, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Qué triste despedida, ¿no? Cuando Pablo ve, intuye, sabe, conoce que cuando él se marche va a haber problemas, y los problemas van a venir de dentro de la Iglesia, lobos que se van a meter dentro del rebaño y van a generar destrucción. Básicamente la destrucción se reprodujo en los siglos I y II con las persecuciones de
del Imperio Romano a los cristianos cuando eran torturados, eran quemados en la hoguera, etc. Y después presenta otra preocupación en el versículo 30 y dice: de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Es decir, que el apóstol Pablo ya profetiza desgraciadamente lo que va a ocurrir, y lo que ocurrió justamente fue que hubo sustitución de las verdades por falsas doctrinas durante los siglos IV, el siglo V también. De alguna forma se permitió todo, se transigió con el error y se dijo, bueno, en aras de la unidad, de la misión, del avance, pues se incorporaron todo tipo de prácticas y creencias dentro del cristianismo. Y es curioso como el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 ya habla de ese misterio de la iniquidad que está obrando incluso en esos tiempos. La realidad es que se comenzaron a introducir ídolos que venían del paganismo, ¿verdad?, en este sincretismo dentro de la Iglesia, y uno de los mayores símbolos de paganismo fue la observancia del domingo, un día dedicado al sol. En muchísimos paganos y creencias y religiones se introdujo como una forma de estar a bien con las creencias de los demás. Muy triste. Continuamos con el martes 16 de abril, salvaguardados por la palabra. La Biblia es la revelación infalible de la voluntad de Dios. Y en ese sentido es nuestra única salvaguarda contra el engaño, contra la distorsión de la verdad, contra las estrategias de Satanás. La Biblia se presenta a sí misma, en 2 de Timoteo 3:16, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos recuerda que toda escritura es inspirada por Dios. Y ese tota scriptura, ¿verdad?, como uno de los principios de la Reforma, es importante, porque si no fuese así, quedaría a criterio humano decidir qué es inspirado y qué no. Por lo tanto, la Biblia se nos presenta como un todo. Toda ella es inspirada, toda ella representa el mensaje de Dios, la palabra de Dios para nuestro tiempo. Y en ese sentido, no tendríamos ni idea del plan de salvación si no fuese por la Biblia. Es cierto que se puede conocer a Dios a través de sus obras creadas, ¿verdad?, el libro de la naturaleza, pero la revelación general no sustituye la revelación especial que se produce en la Biblia, y que solo la Biblia representa la descripción del plan de salvación, de la labor de Jesús, de la redención y de nuestro papel, que es aceptar precisamente esto. La Biblia, por tanto, revela, enseña, guía, orienta, y nuestra función es luchar contra todos los intentos de socavar la autoridad de la Biblia. Hoy en día hay muchas corrientes hermenéuticas que degradan el valor de la Biblia y la reducen a meras opiniones de los escritores de su tiempo. O en ocasiones se presenta lo que es la teoría del lector, ¿no? La crítica del lector es como que el lector es capaz de poner el significado que quiera al texto. Cualquiera de estas orientaciones socavan, minan la confianza en la palabra de Dios y disminuyen su función, que es una guía revelada por Dios para nuestras vidas. Llegamos a la lección del miércoles 17 de abril, el razonamiento humano al margen de las Escrituras. En esta lección se analiza justamente la relación entre la razón y la revelación a través de la Biblia, y es importante que seamos conscientes de que nuestra razón, nuestro razonamiento, nuestra mente elevada a la máxima expresión, todo lo que queramos, la mayor inteligencia humana, todos los datos que seamos capaces de recabar, analizar y procesar, no serían capaces de llevarnos a Dios. No serían capaces de ofrecernos ningún tipo de revelación. No seríamos capaces de descubrir verdades divinas no reveladas. Así que la razón humana nos sirve para conectar información, pero la información proviene de Dios. Y esa información es inspirada por el Espíritu Santo en la Biblia. En ese sentido, el intento de Satanás justamente es deificar la razón. Y cuando nosotros ponemos nuestro razonamiento, nuestra opinión en ocasiones, el famoso pues yo pienso que, pues yo opino que, lo que estamos haciendo es poniéndonos por encima de lo que quizá la Biblia ha revelado. Hay cosas que en la Biblia son difíciles de entender, la propia Biblia lo dice, y sin embargo tenemos que entenderlas, tenemos que aceptarlas por fe, aunque tengamos una opinión diferente. Lo contrario consiste justamente en poner nuestra razón por encima de lo revelado. No llegamos a buen puerto nunca cuando confiamos en nosotros mismos, y siempre que confiemos en la Biblia seremos guiados hacia casa, a nuestro regreso al hogar.
La verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto no dependen de la opinión humana, que es lo que hoy en día nos tratan de vender. Hoy en día se decide la verdad por votación. Y la verdad no se vota. La verdad se descubre. Es una persona, es Jesús, y la encontramos en la Biblia. Llegamos al jueves 18 de abril, que lleva por título La batalla por la mente. El versículo que analiza en este día es 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6, y ahí aparece una expresión en el versículo 4, dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso de cegar el entendimiento, utiliza ahí una palabra griega, noema, que significa percepción, comprensión, nuestras facultades mentales. Así que ahí percibimos otra de las estrategias de Satanás, que es cegar, nublar el entendimiento, oscurecer la razón, trastornando las facultades mentales para lograr comprender a Dios, o incluso algo muy interesante que comenta la escuela sabática, y es ocupando todo el pensamiento en temas de esta vida. Claro, si estamos llenos de pensamientos ajenos a la palabra de Dios, pues es otra forma de que no nos quepa nada más. No tengamos tiempo, no tengamos energía, o no tengamos capacidad para pensar en algo más que lo que está llenando nuestra mente. En ese sentido, la falta de conocimiento de la gente muchas veces es voluntaria, porque no hay interés por la palabra de Dios, no hay interés por sumergirnos en lo que representa y en lo que puede hacer en nuestras vidas. Y sin embargo, bien sabe Satanás, como dice el comentario bíblico, que el Evangelio es el único medio por el cual pueden descubrirse los designios diabólicos de Satanás y sus engaños, y por el cual los hombres pueden ver el camino e ir de las tinieblas a la luz. Qué importante es que seamos conscientes de esta realidad, y como los primeros cristianos que mantuvieron a Jesús cerca, que se aferraron a Él, que Jesús lo era todo para ellos, hasta las últimas consecuencias, y así se aferraron a la verdad. Queridos amigos, llegamos ya al viernes 19 de abril, final de esta lección, con estos párrafos, ¿verdad?, del conflicto de los siglos que ayudan a resumir lo que hemos visto. En todo tiempo, dice, el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad ha inspirado a los enemigos de Dios, y los siervos del Señor necesitaron la misma vigilancia y fidelidad. Las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a sus seguidores hasta el fin de los tiempos. Lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. Qué importante es mantenernos atentos y qué función tan importante cumple la Biblia. La realidad es que sin la Biblia estaríamos perdidos, a oscuras, sin saber ni de dónde venimos, ni qué hacemos aquí, ni a dónde vamos. Por eso tanto esfuerzo de Satanás por destruir la Biblia, por falsificarla, por malinterpretarla o por llenar nuestra vida de 1000 cosas para impedir que la leamos. En ocasiones Satanás se ha esforzado por desacreditarla a nivel científico o incluso dentro de la Iglesia generar corrientes hermenéuticas que hagan que sí, lee la Biblia, pero leyéndola nos perdamos el mensaje que hay para nosotros. Es muy importante, por tanto, que apliquemos el principio de escudriñar todo y retener lo bueno, ya sea en propuestas científicas, metodológicas, hermenéuticas. Bueno, vamos a ver qué proponen, pero todo lo que socave el valor de la Biblia, su inspiración y su norma absoluta como guía de nuestra vida hasta que volvamos a casa, debe ser desechado. Que el Señor te bendiga en esta labor y el Espíritu Santo nos guíe a todos.